el crecimiento del 48 al 68 no tiene parangón con ningún país. De hecho, cuando se quiere comparar un país moderno que haya prosperado igual, fulminando el socialismo, hay que hacer referencia a Singapur. Otro no tiene comparación. Esta imagen jamás la tendrá Pedro Sánchez. Nunca. Es un hecho histórico. De ver cómo se le rendía culto, de cómo la situación, las imágenes de cómo era España, de cómo era recibido Franco. Daros cuenta en estas imágenes dónde están los guardaespaldas. Daros cuenta cómo iba la gente. Pedro Sánchez no deja que se le acerque nadie. Pedro Sánchez lleva 65 guardaespaldas, vehículos blindados, se desplaza con un mínimo de 9 coches y ha llevado hasta 35 vehículos de séquito. Franco no tenía este problema. Por algo será. La realidad, ya sabéis, que esto, por mucho que se quiera tapar, por mucho que se quiera engañar a la gente, el recibimiento, Franco era recibido en Cataluña, donde se hablaba catalán, se publicaban libros en catalán, en el País Vasco exactamente igual, nunca hubo ningún problema de este tipo. Los problemas los trajo siempre el socialismo. La gente se agolpaba, era una masa, era un ídolo de masas. La forma más sencilla de describir cuál era el sentimiento de España con Franco es que se le idolatraba, era un ídolo de masas, un ídolo absoluto de masas. Lo de Franco no tiene comparación en España. Un hombre que, como él dijo, no le gustaba la política, no se metía en política y que sí que tenía claro que había que intentar cerrar la herida. Lo tenía clarísimo. De hecho, él decidió hacer una transición. Este es un documento muy bueno, lo podéis buscar. Todo esto todavía existe. Si buscáis información de los homenajes que se hicieron, de cómo España lloró, de cómo España se echó a las calles, de cómo la gente iba. Este es el día que llevaba 35 años. Fijaros las imágenes de Madrid. Gente que vino de toda España. Esto es un documento espectacular. Si lo buscáis, el 35 aniversario de Franco, cuando salió a hablar en público. Esto es una realidad que seguramente el Partido Socialista no lo recuerda. Esto es algo que Más Madrid no sabe lo que es. Esto es algo que seguramente la ley de desmemoria histórica va a querer ocultar. Pero ¿cómo vamos a tapar esto? Millones y millones de españoles salían a la calle. Lo adoraban, recordaban quién había acabado con el hambre y la muerte en este país. ¿Cuándo vais a ver a uno del Partido Socialista ser acogido y aclamado así? Pedro Sánchez jamás tendrá esto. Los recibimientos en cualquier lugar. Esta es una imagen de Franco de los años... esta es del año... No, antes de los años... creo que es del año 60. Para que veáis que es que cada año, cada vez que salía a hablar en público, era impresionante. Nunca lo tendrá. Un traidor a la patria jamás tendrá el reconocimiento de los españoles. Esa frase de nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo es algo que Pedro Sánchez aún no ha aprendido. Esto es una mesa de trabajo. Quiero que recordéis esa imagen de Pedro Sánchez negociando los fondos de transformación, recuperación y resiliencia, donde le pidió un bolígrafo al que estaba enfrente. No tenía ni un solo papel en la mesa. Esta era la mesa del Generalísimo, llena de lujos, como podéis ver. Su último consejo de ministros estaba su silla y su cuerpo lleno de electrodos. Murió en una cama de la Seguridad Social, cosa que no hace ningún comunista ni ningún socialista. En el País Vasco nunca tuvieron problemas con el euskera en la época de Franco. Y esta es la imagen con la que quiero terminar la obra de Franco, porque a mí me parecía y me parece que lo más llamativo de este hombre que tenía el poder absoluto en España
Era un hombre que paseaba con las manos en los bolsillos a ver las obras, a pisar tierra, a pisar bancales. Exigía a todos sus altos mandos informes que debían de estar antes de las 9:05 de la mañana. 9:05 de la mañana tenían que estar los informes de las obras y de cómo se iban desarrollando. La reducción de la mortalidad infantil, ayudada por las mujeres de la Falange, fue una obra y un conocimiento sanitario que después se emuló en muchísimos países. En muchísimos. Ni siquiera vamos a hablar de los judíos que salvó, ni siquiera vamos a hablar de los soldados americanos que salvó. No. Esta es la imagen que para mí describe quién era el dictador que según la extrema izquierda mataba a cientos de miles de personas. Ya es raro porque no paraba de crecer la población, pero bueno. Dato mata relato. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y yo de todas las imágenes de la época me quedo con esta. Porque es la imagen que jamás veréis a día de hoy. Creo que solo he visto subirse en un tractor a don Santiago Abascal Conde. Creo que he visto llegar en una camioneta en Almería a Ortega Smith. Pero cuando Pedro Sánchez fue a visitar unos incendios, montó un esperpento allí y lo llevaron en helicóptero con sus zapatitos. Cuando fue a ver las inundaciones en Baleares, vimos a don Rafael Nadal Parera lleno de mierda, trabajando, y a Pedro Sánchez sin pisar el barro no fuera a mancharse. Y el que tenía todo el poder era un hombre que solía visitar las obras muy temprano por la mañana para no molestar a los trabajadores. Qué diferencias, ¿verdad? Un saludo y mucha fuerza, muchísimas gracias.